Reducimos los niveles de azúcar en la sangre de una persona con diabetes en solo 2 minutos. Y en este episodio, vamos a mostrarte exactamente cómo lo logramos. Bienvenidos de nuevo al podcast de salud para la tercera edad, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la ciencia moderna para ayudarte a mantenerte fuerte, lúcido e independiente después de los 60. Y hoy tenemos una conversación que, sinceramente, podría cambiarte la semana o incluso la vida. Nuestro invitado de hoy tiene más de 100 años, camina todos los días, sigue atendiendo pacientes, y ha descubierto un ejercicio tan sencillo que cabe en cualquier rutina, pero lo suficientemente poderoso como para mejorar la glucosa en solo 2 minutos. Y esa urgencia importa más que nunca, porque hoy en día, 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años vive con diabetes. Y la resistencia a la insulina se está convirtiendo en una epidemia silenciosa, justo cuando más necesitamos energía, claridad mental y capacidad de recuperación. El cuerpo envejece, sí, pero también se adapta. Y ahí es donde esta conversación se vuelve crucial. Porque lo que estamos a punto de compartir no requiere gimnasio, ni pesas, ni 1 hora entera de esfuerzo. Solo requiere 2 minutos de movimiento, pero no cualquier movimiento, sino uno que activa mecanismos precisos dentro del cuerpo. Vamos a hablar de cómo un pequeño gesto puede tener un impacto inmediato. Vamos a explicar por qué funciona en tan poco tiempo, y cómo puede convertirse en un hábito para toda la vida. Un hábito que no solo regula el azúcar, sino que también te hace sentir más alerta, más estable y más dueño de tu salud. Lo más importante es que vamos a mantener todo accesible. Nada de rutinas complicadas, ni equipamiento especial. Solo breves ráfagas de movimiento que puedes hacer en cualquier parte, en la cocina, en tu sala, incluso desde una silla. Así que quédate hasta el final, porque probablemente estos serán los 2 minutos más importantes que le dediques a tu salud esta semana. Y si estás escuchando esto ahora mismo, cuéntanos también qué tema te gustaría que abordáramos en el próximo episodio. Este espacio es para ti. Entonces, doctor, ¿estamos diciendo en serio que un movimiento breve, hecho ahí mismo donde estás, puede tener ese tipo de impacto inmediato en algo tan serio como el azúcar en la sangre? Así es. Porque el azúcar en la sangre no depende solo de lo que comemos o de las pastillas. También depende de cómo nos movemos, de cuándo lo hacemos, y de cómo ayudamos al cuerpo a usar lo que ya tiene acumulado. A veces, la diferencia no está en hacer más, sino en hacer lo justo, pero en el momento correcto. Recuerdo a una paciente mía, se llamaba Margarita, tenía 72 años. Era muy cuidadosa con su alimentación, tomaba sus medicamentos puntualmente, incluso salía a caminar cada mañana. Pero aún así, sus niveles de azúcar después de las comidas se disparaban sin razón aparente. Hicimos ajustes, revisamos su dieta, su descanso, sus horarios, nada funcionaba de forma consistente. Hasta que un día le pedí que hiciera un pequeño movimiento, sin levantarse de su silla, simplemente levantar y bajar los talones durante 2 minutos después de comer. Nada más. El cambio fue sorprendente. En solo unas semanas, sus picos postprandiales empezaron a estabilizarse. Me dijo que por primera vez en años sentía que tenía control sobre su cuerpo, y no al revés. Eso me enseñó una gran lección. El cuerpo responde no solo a lo que le damos, sino también a cómo nos movemos justo después de alimentarlo. Y ahí está la clave, moverse no como ejercicio tradicional, sino como una especie de prescripción, una herramienta precisa que usamos a favor del cuerpo. No todas las soluciones tienen que ser intensas o consumir tiempo. A veces, las intervenciones más suaves son las que el cuerpo escucha con más claridad. Cuando movemos el cuerpo en el momento adecuado, podemos influir no solo en el azúcar en sangre, sino también en la digestión, la energía y hasta la concentración mental. Entonces entremos en lo más interesante. ¿Qué está ocurriendo dentro del cuerpo cuando hacemos este tipo de movimiento? ¿Y por qué funciona tan rápido? Cuando activas los músculos de la pantorrilla, en especial con un movimiento rítmico y deliberado, estás estimulando lo que los científicos llaman el segundo corazón. Estos músculos actúan como una bomba que impulsa la sangre y los líquidos ricos en glucosa, desde las piernas de regreso al corazón. Este movimiento no solo mejora la circulación, también saca el azúcar del torrente sanguíneo y lo lleva directamente a las células musculares, donde puede ser utilizado como energía. Es por eso que apenas unos minutos de trabajo en las pantorrillas pueden reducir significativamente los picos de glucosa después de comer. Y aquí es donde se vuelve realmente fascinante. No se trata solo de quemar calorías. Estamos hablando de cambiar la forma en que el cuerpo maneja el azúcar en tiempo real. Las pantorrillas son de los músculos más grandes del cuerpo,
lo cual significa que tienen una alta capacidad de absorber glucosa. Cuanto más se contraen, más azúcar succionan del torrente, como una esponja. Esto es especialmente valioso para adultos mayores cuya sensibilidad a la insulina ya está disminuida. Es como darle al cuerpo una ayuda mecánica, una herramienta que supla lo que ya no puede hacer con la misma eficiencia. Y lo mejor, el efecto es inmediato. Esa retroalimentación positiva motiva. Las personas se sienten mejor, se animan, y poco a poco construyen un nuevo ritmo. He visto personas escépticas al principio. Me miraban como si les estuviera recomendando magia. Pero bastaron unos días para que empezaran a notar menos altibajos, una energía más pareja, incluso mejor enfoque. Y no cambiaron su dieta, ni tomaron medicamentos nuevos, solo movieron su cuerpo 2 minutos después de comer. Eso cambia por completo la narrativa. Nos han enseñado que la glucosa depende solo de lo que hay en el plato. Pero ahora sabemos que también depende de lo que haces justo después. El cuerpo no solo necesita combustible, necesita dirección. Y el movimiento oportuno le da esa dirección. Y hablando de malos hábitos silenciosos, ¿cuáles son esas costumbres que muchas personas mayores siguen practicando sin saber que están saboteando su glucosa? Hay varias que se repiten constantemente. Una de las más comunes es quedarse completamente quieto después de comer. Culturalmente, se nos enseñó que después del almuerzo viene el descanso, la sobremesa, o incluso una siesta. Pero biológicamente, es una oportunidad desperdiciada. Después de una comida, el azúcar en sangre se eleva de forma natural. Si el cuerpo no se mueve, esa glucosa permanece más tiempo en circulación, lo que aumenta el riesgo de inflamación, fatiga y daño celular. Otra costumbre que parece inocente pero es muy perjudicial es tomar jugos de frutas, tés endulzados o aguas saborizadas justo después de comer. Aunque parezcan naturales o ligeras, esas bebidas pueden disparar una segunda oleada de azúcar, justo cuando el cuerpo ya está intentando lidiar con la primera. También está el hábito de cenar muy tarde o incluso saltarse comidas. Ambas prácticas desajustan los ritmos circadianos del cuerpo, lo que obliga al páncreas a trabajar más y más tarde, dificultando la regulación de la insulina. Y por último, muchas personas que creen estar cuidándose consumen snacks bajos en grasa, sin darse cuenta de que suelen estar cargados de azúcares ocultos para compensar el sabor. Barras de granola, cereales saludables, yogures light, muchos de ellos provocan picos de azúcar mayores que una rebanada de pan. Y lo peor es que las intenciones son buenas. Nadie hace esto por descuido. Lo hacen pensando que están eligiendo bien. Pero como dijiste antes, el problema no siempre es obvio. A veces está en los pequeños detalles que repetimos sin cuestionar. Por eso siempre digo, en vez de enfocarse en dietas estrictas, hay que mirar los patrones. ¿Cómo te mueves? ¿Cuándo comes? ¿Qué haces después de comer? Porque cuando modificamos un solo eslabón de esa cadena, todo el sistema empieza a reaccionar. No se trata de perfección. Se trata de consistencia. He visto personas pasar de tardes llenas de somnolencia y desánimo a días más activos y claros, solo por añadir 2 minutos de movimiento, o por salir a caminar después de cenar en lugar de quedarse viendo la televisión. Y lo más valioso, estos cambios no necesitan ser radicales. Solo constantes. Un pequeño ajuste diario tiene más poder que una gran transformación que se abandona a los 3 días. Esa es la diferencia entre un intento fallido y una verdadera transformación. La mayoría de las personas se rinden porque tratan de cambiar todo de golpe. Y claro, eso abruma, cansa, y eventualmente, se abandona. Pero un cambio de 2 minutos, repetido todos los días, se convierte en parte del ritmo del cuerpo. Ya no se siente como una carga, sino como un gesto natural. Y cuando eso ocurre, cuando el hábito se vuelve instinto, es ahí donde realmente empieza la sanación. Y lo mejor de todo es que este hábito no requiere nada externo. Solo tu cuerpo y tu disposición. Esa es una victoria que puedes tener hoy mismo, sin pedirle permiso a nadie ni comprar nada. Y ahora que ya entendimos qué cosas debemos evitar y por qué, quiero que nos enfoquemos en lo que sí funciona. Hablemos de los movimientos específicos. ¿Cuál es el primero que recomiendas y por qué funciona tan rápido en adultos mayores? El primero, y quizá el más fácil de todos, es el llamado elevación de talones. Consiste simplemente en ponerse de pie y levantar los talones del suelo repetidamente, como si estuvieras rebotando suavemente en tu sitio. Parece insignificante, pero activa uno de los músculos más importantes y subestimados del cuerpo, el sóleo. Ese músculo, ubicado en la parte baja de la pierna, es uno de los que más glucosa consume.
Y lo más interesante es que puede absorber azúcar directamente desde la sangre sin necesidad de insulina. Eso lo convierte en una especie de atajo metabólico, especialmente útil para las personas que tienen resistencia a la insulina o producen menos de lo necesario. Y lo más impresionante es que este movimiento funciona aunque no estés caminando o haciendo ejercicio formal. Basta con estar de pie, en la cocina, esperando que hierva el agua, o en el baño mientras te cepillas los dientes. Solo subes y bajas los talones durante 2 minutos. Hay estudios, como uno hecho en Japón, que muestran que solo 2 minutos de elevaciones de talones pueden reducir los picos de azúcar después de una comida en más de un 15% en adultos mayores. Eso es una diferencia real y significativa. Y lo bueno es que no se trata de hacer fuerza o de sudar. Es simplemente darle al cuerpo el estímulo exacto en el momento justo. Después de comer es el momento más crítico, porque es cuando la glucosa está en su punto más alto y más riesgoso. Mover los talones justo en ese momento permite que la sangre fluya mejor, que los músculos absorban esa glucosa, y que el cuerpo evite ese pico que tantas veces se traduce en fatiga, confusión mental o bajones de ánimo. Así que no se trata de intensidad. Se trata de precisión. Y cuando este pequeño movimiento se convierte en costumbre, deja de sentirse como una tarea y empieza a sentirse como una ventaja secreta. He tenido pacientes que lo intentaron sin mucha fe. Uno me decía, «Doctor, ¿de verdad cree que levantar los talones va a cambiar mis niveles de azúcar?» Le respondí, «No me creas, pruébalo durante una semana». A los pocos días regresó y me dijo que sus niveles post-comida habían bajado notablemente. Estaba sorprendido. Pero más que eso, estaba emocionado. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una herramienta que funcionaba, y que dependía solo de él. Una paciente me dijo algo que nunca olvidé, siento que volví a tomar el volante de mi salud. Eso es lo que buscamos con estos movimientos. Pequeñas acciones, grandes victorias. Así que ahora hablemos del segundo movimiento. ¿Cuál sería la siguiente opción para quienes quieren ir un paso más allá? El segundo movimiento es tan accesible como el primero. Marcha sentado. Perfecto para quienes tienen movilidad limitada, problemas de equilibrio o simplemente pasan mucho tiempo sentados. Se hace así. Te sientas derecho, activas tu abdomen y levantas las rodillas alternadamente como si marcharas en el lugar. Este movimiento activa los flexores de la cadera y los cuádriceps, dos grupos musculares que suelen debilitarse con la edad. También mejora la circulación en las piernas, justo donde suele estancarse la glucosa después de una comida. Y al activar esos músculos grandes, el cuerpo vuelve a absorber glucosa de la sangre y la almacena en las células para usarla como energía. El efecto es doble. Baja el azúcar y despierta el cuerpo. Lo que más me gusta de este ejercicio es que lo puede hacer cualquiera. No necesitas levantarte, no necesitas ropa deportiva, ni espacio. Puedes hacerlo mientras miras televisión, escuchas música o incluso leyendo. Solo 2 minutos después de comer, y estás ayudando a tu cuerpo a procesar mejor lo que acaba de ingerir. Eso es lo que me encanta de este enfoque. Convierte los momentos pasivos en oportunidades activas. Muchos adultos mayores ya están sentados buena parte del día, pero nunca piensan que su silla también puede ser una herramienta para mejorar su salud. Y ese es el secreto. Prevención no tiene que ser dramática. Solo necesita ser oportuna y bien elegida. Recuerdo a un caballero de 82 años que empezó con estas marchas sentado. Al principio se reía, decía que se sentía raro. Pero luego comenzó a notar que ya no se le cerraban los ojos después de comer, que su mente estaba más clara, y que su glucosa matutina estaba bajando. Pero lo que más le emocionaba no era el número en el medidor, era la sensación de orgullo. Me decía, ahora siento que estoy haciendo algo que realmente ayuda. Y eso es lo que estos movimientos ofrecen, una manera sencilla, tangible y eficaz de sentir que no estás a merced de una enfermedad, sino que estás actuando, avanzando, cambiando tu historia desde lo cotidiano. Eso es lo más poderoso que tiene este enfoque. No estamos hablando de medidas extremas ni de programas agotadores que duran una semana y se olvidan. Estamos hablando de algo tan simple, tan discreto, que se convierte en parte de la vida sin que te des cuenta. Y cuando eso pasa, cuando algo deja de sentirse como una obligación y se vuelve parte de tu rutina, los beneficios se multiplican. Ahora, para quienes ya están haciendo los 2 primeros movimientos y desean continuar progresando, ¿cuál sería el tercer ejercicio que recomiendas? El tercer movimiento es igual de accesible y sorprendentemente eficaz. Se llama empujes contra la pared. Consiste en pararte a una distancia corta de una pared, colocar las palmas de las manos planas sobre ella, y empujar suavemente tu cuerpo hacia atrás y luego hacia adelante,
como si hicieras una especie de lagartija de pie. Este ejercicio activa la parte superior del cuerpo, tríceps, hombros, pecho y también el abdomen, que se contrae para mantener el equilibrio. Pero lo más importante es que mejora la circulación en el torso, lo cual ayuda a que la glucosa se transporte mejor por el cuerpo y se absorba en las células. Lo interesante es que solemos asociar el control de la glucosa con las piernas o el abdomen. Pero el tren superior también tiene un papel fundamental, especialmente para quienes no pueden ejercitar las piernas fácilmente por alguna condición médica o limitación física. Este ejercicio permite abrir un canal extra para movilizar la glucosa. Y puede hacerse en cualquier lugar, la pared de la cocina, una mesa robusta, el respaldo de una silla. No importa el lugar, lo que importa es la contracción muscular, no la fuerza. Eso es clave, no se trata de esfuerzo extremo, sino de estimulación inteligente. Repeticiones suaves, constantes, enfocadas. Y además, como estás erguido, el cuerpo naturalmente mejora su postura, su respiración y su concentración. Todo eso, sin darte cuenta, influye también en el metabolismo. Tu respiración se vuelve más profunda, el oxígeno fluye mejor, y hasta el estado de ánimo mejora. Todo esto por un movimiento tan sencillo que muchos empiezan haciéndolo por curiosidad, y terminan manteniéndolo por convicción. Me viene a la mente el caso de una paciente que empezó a hacer estos empujes durante los anuncios de la televisión. Al principio solo lo hacía para estirar la espalda. Pero después de un par de semanas, notó que sus niveles de azúcar después de la cena eran mucho más estables. Me escribió emocionada diciendo: «Doctor, es la primera vez que me siento con energía después de cenar». Y lo mejor fue que convenció a su esposo de hacerlo con ella. Ahora es parte de su rutina de pareja. Eso demuestra que cuidar la salud no tiene que ser solitario ni complicado. A veces basta con convertir un momento simple en un ritual compartido. Y cuando eso ocurre, el cambio no solo se siente, se celebra. Y me parece muy valioso eso que mencionaste, el ritual compartido. Porque muchas veces, las personas mayores se sienten solas en sus procesos de salud. Pero cuando alguien más en casa se suma, aunque sea con un gesto pequeño como moverse después de comer, todo se transforma. La salud deja de ser una carga individual y se convierte en un proyecto familiar. Y ahora que ya hablamos de 3 movimientos concretos y sencillos, creo que es momento de hablar también de lo que no se debe hacer. Porque así como ciertos gestos nos ayudan, hay otros que sin querer pueden estar saboteando el esfuerzo. Una de las cosas más comunes que veo es recostarse justo después de comer. A veces es por costumbre, a veces por cansancio. Pero esa práctica ralentiza la digestión, favorece el reflujo gástrico y retrasa la capacidad del cuerpo para manejar el azúcar en la sangre. Es decir, estamos apagando el fuego del metabolismo justo cuando debería estar más activo. Otra trampa muy silenciosa son las bebidas aparentemente saludables. Tés frutales con azúcar, aguas saborizadas con edulcorantes, incluso ciertos cafés que prometen energía, pero en realidad aportan un segundo pico de glucosa justo cuando el cuerpo está intentando lidiar con el primero. Y hay algo más que pocas personas consideran: los baños calientes después de comer. Aunque parecen relajantes, redirigen el flujo sanguíneo hacia la piel y los músculos, alejándolo del sistema digestivo. Eso enlentece la absorción de nutrientes y altera la respuesta a la insulina. Es curioso, ¿no? Pensamos que estamos cuidándonos al relajarnos después de la comida, cuando en realidad el cuerpo lo que necesita es activarse suavemente. Y si a eso le sumamos otras acciones como fumar, masticar chicle o exponerse a estímulos estresantes de inmediato, lo que estamos haciendo es confundir las señales del cuerpo. Le estamos diciendo, relájate, cuando en realidad necesita estar trabajando activamente en procesar lo que acaba de recibir. Por eso el momento después de comer es tan crítico. No se trata de correr ni de forzarse, pero sí de evitar comportamientos que interfieren con el trabajo interno que el cuerpo debe hacer en esas primeras 2 horas. Todo es cuestión de ritmo. De saber cuándo moverse, cuándo pausar, cuándo esperar. El cuerpo tiene su propia melodía, y cuando aprendemos a escucharla y a acompañarla, todo se vuelve más armónico. Y creo que ahí está el verdadero mensaje de este episodio. No estamos hablando de controlar la glucosa con castigos ni restricciones. Estamos hablando de acompañar al cuerpo con gestos conscientes, suaves, repetidos. Y eso no solo mejora el azúcar, mejora la relación que tenemos con nuestro propio organismo. Porque en el fondo, el cuerpo no pide perfección. Pide presencia. Pide que estemos ahí, atentos, moviéndonos con propósito. Y cuando lo hacemos, el cuerpo responde con gratitud, con salud.
Esa presencia de la que hablas es algo que hemos perdido con los años. Vivimos en piloto automático. Comemos y corremos. O comemos y nos tiramos al sillón. Y en ambos casos, el cuerpo se queda esperando dirección. Y cuando no la recibe, hace lo único que puede. Acumula, se descompensa, se confunde. Pero cuando incorporamos estos pequeños movimientos, aunque parezcan mínimos, lo que en realidad estamos haciendo es enviarle una señal clara al cuerpo. Le decimos, ya comiste, ahora empieza a utilizar esa energía, no la guardes sin rumbo. Y eso tiene un efecto que va mucho más allá del azúcar en sangre. Mejora la digestión, reduce la inflamación, estabiliza el ánimo. Incluso se ha visto que mejora la calidad del sueño cuando estos movimientos se hacen también después de la cena. Porque el cuerpo responde a patrones. Y si uno de esos patrones es moverse ligeramente después de cada comida, entonces el cuerpo empieza a esperar ese gesto y a prepararse para metabolizar mejor. Es como enseñarle una coreografía al metabolismo. Al principio se tropieza, va lento, no entiende, pero con la repetición diaria, todo se sincroniza. Y cuando eso pasa, la persona no solo ve mejores resultados en sus análisis. Empieza a sentirse diferente. Más despierta, más enérgica, menos frustrada. Y eso, en alguien de más de 60 años, vale oro. Y la clave, como dijimos, es que esto no tiene que ser perfecto ni exhaustivo. Basta con que sea constante. 2 minutos después de cada comida. Puede ser talones, marcha sentado, empujes en la pared. Lo importante es que se haga. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿cómo hago para no olvidarme? Porque al principio, como todo hábito nuevo, cuesta integrarlo. Pero la solución está en vincular el movimiento con algo que ya haces. Por ejemplo, mientras esperas que se caliente el café, haces las elevaciones de talón. Mientras te cepillas los dientes, haces marcha sentado. Mientras ves el noticiero, haces empujes contra la pared durante los comerciales. El secreto está en no añadir una nueva actividad, sino transformar una existente. La rutina ya está ahí. Solo hay que insertar el movimiento en ella. El cuerpo ama los ritmos, las repeticiones, los gestos conocidos. Cuando un nuevo movimiento se vuelve parte de ese ritmo, entonces ya no necesitas recordatorios ni fuerza de voluntad. Lo haces porque se siente natural. Y es entonces cuando los cambios más profundos ocurren. No cuando haces algo grande una sola vez, sino cuando haces algo pequeño todos los días. Eso es lo que transforma. No la intensidad, la constancia. Y creo que si hay algo que este episodio nos enseña es eso, no subestimar lo sencillo. Porque muchas veces es lo más simple lo que tiene el impacto más duradero. Y 2 minutos, bien aprovechados, pueden marcar la diferencia entre una vida controlada por la glucosa, o una vida con más libertad, más energía y más paz. Y me encanta cómo lo planteas. Libertad, energía, paz. Porque al final, eso es lo que buscamos en la tercera edad. No solamente vivir más años, sino vivirlos bien. Sentirse útil, tener claridad mental, poder disfrutar una tarde sin sentirse agotado ni preocupado por lo que dirá el glucómetro. Y lo más esperanzador de todo es que no estamos hablando de soluciones costosas o inalcanzables. Estamos hablando de algo que cualquier persona puede comenzar hoy mismo, sin importar su edad, su condición física o su nivel económico. Solo necesitas voluntad y unos pocos minutos de intención. Ahora bien, muchas personas preguntan, ¿qué pasa si me olvido de hacerlo después del desayuno, pero si lo hago después de la comida o la cena? ¿Sigue sirviendo? Y la respuesta es sí. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo con la frecuencia suficiente para que el cuerpo entienda el nuevo ritmo. El movimiento después de cualquier comida es beneficioso. Idealmente, sería después de cada una. Pero si solo logras hacerlo una vez al día, ya estás marcando una diferencia. Porque el cuerpo no mide la perfección, mide la constancia. Y hay algo más que debemos resaltar. Estos movimientos no reemplazan a los medicamentos si ya los tienes indicados. Pero sí pueden ayudarte a reducir la dosis con el tiempo, bajo supervisión médica, o al menos a evitar que se te agreguen más. Porque cuando el cuerpo empieza a responder mejor, el tratamiento puede volverse más liviano. He visto pacientes que comenzaron con 3 fármacos distintos, y al cabo de 6 meses de aplicar estos pequeños cambios, pasaron a necesitar solo uno. Y no porque se curaran mágicamente, sino porque su cuerpo empezó a colaborar otra vez. El cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa de adaptarse, de regenerarse, de responder cuando se le da la oportunidad.
Y estos ejercicios son exactamente eso, una oportunidad que le damos al cuerpo cada día para hacer su parte. Y si además de moverse, la persona mejora su descanso, bebe más agua, se alimenta con más conciencia, entonces el impacto se multiplica. No porque todo cambie de golpe, sino porque todo se alinea. Y ese es el verdadero poder de estos movimientos. Abren la puerta a más cambios. Porque cuando alguien se siente mejor, tiene más ganas de cuidarse. Cuando nota menos picos de glucosa, se siente más animado a comer mejor, a caminar un poco más, a vivir con más intención. Es un efecto dominó. Un pequeño gesto, como levantar los talones o marchar sentado, puede desencadenar una cadena de mejoras que se reflejan no solo en el cuerpo, también en el estado de ánimo, en la autoestima, en la esperanza. Porque sentir que puedes hacer algo por ti mismo cada día, aunque sea mínimo, es en sí mismo un acto de sanación. ¿Y qué importante es eso que mencionaste? La esperanza. En muchas personas mayores, la diabetes se vive como una condena. Como si ya no hubiera más por hacer que resignarse a una lista de medicamentos, a la fatiga constante, al temor por las complicaciones. Pero cuando les das una herramienta sencilla, que pueden hacer por sí mismos y que les da resultados rápidos, algo cambia. No solo en su cuerpo, cambia en su mirada. He visto cómo pacientes que parecían rendidos recuperan su voz. Empiezan a preguntar más, a involucrarse, a querer aprender. Y eso tiene un valor inmenso. Porque la salud también es emocional. Y cuando alguien se siente empoderado, los cambios que logra son más profundos y duraderos. Y no olvidemos que estos movimientos también son preventivos. No hay que esperar a tener un diagnóstico de diabetes para empezar a practicarlos. De hecho, en personas con prediabetes o simplemente con antecedentes familiares, pueden marcar una gran diferencia. Incluso en quienes no tienen problemas actuales, ayudan a mantener la sensibilidad a la insulina y prevenir el deterioro metabólico asociado a la edad. Lo que pasa es que muchas veces subestimamos el poder de lo cotidiano. Creemos que solo los grandes cambios valen la pena. Pero la ciencia lo ha demostrado una y otra vez. Los pequeños hábitos, repetidos con constancia, moldean la salud más que cualquier otra cosa. Y el movimiento post-comida es uno de esos hábitos clave. Es como encender una chispa metabólica justo en el momento donde más se necesita. El cuerpo está lleno de azúcar después de comer. Si lo dejamos quieto, esa glucosa se acumula. Pero si lo movemos, se transforma en energía. Y eso tiene implicaciones en todo: menos fatiga, mejor digestión, más claridad mental, mejor humor. Todo porque usamos esa glucosa en lugar de dejarla estancada. Y para quienes preguntan si hay un mejor momento dentro de ese periodo post-comida, lo ideal es comenzar entre 15 y 30 minutos después de terminar de comer. Ese es el punto donde el azúcar en sangre empieza a elevarse, y el movimiento puede interceptarla antes de que alcance su pico máximo. 2 minutos basta. Pero si puedes llegar a 5 o 10 con movimientos suaves, aún mejor. No se trata de subir escaleras corriendo ni levantar pesas. Se trata de activar músculos, de generar flujo, de mover el cuerpo con intención. Y aquí también es útil adaptar el movimiento a lo que cada uno pueda hacer. Para algunos serán marchas sentados. Para otros, caminatas suaves alrededor de la casa. Para otros, ejercicios de respiración y estiramiento con contracción muscular. Todo suma, siempre que se haga con conciencia. Y lo más bonito es que esto no tiene edad. He visto personas de 90 años hacerlo. Y también jóvenes que lo adoptan para cuidar su futuro. Porque al final, se trata de lo mismo, darle al cuerpo un gesto diario de cuidado. Y eso, en cualquier etapa, es medicina. Y cuando hablamos de medicina, vale la pena recordar que no todo lo que cura viene en frascos. A veces, lo que más sana es aquello que parece insignificante. Una caminata corta, un vaso de agua, un momento de respiración consciente, o esos 2 minutos de movimiento que estamos recomendando hoy. Y quiero enfatizar algo: estos gestos no reemplazan el tratamiento médico, pero sí lo complementan de una forma que a veces supera nuestras expectativas. Porque mientras los fármacos hacen su trabajo químico, el movimiento hace su trabajo mecánico. Y juntos, pueden lograr que el cuerpo funcione mejor, más eficientemente, con menos esfuerzo. Además, el movimiento frecuente estimula algo muy poderoso que muchas personas ignoran: la sensibilidad celular. Las células se vuelven más receptivas a la insulina cuando sienten que se les necesita. Es decir, cuando se activan los músculos, las células abren sus puertas para dejar entrar la glucosa. Esto tiene un efecto acumulativo. Con el tiempo, incluso sin aumentar la intensidad del ejercicio,
las células se vuelven más eficientes. Y eso ayuda no solo con la glucosa, sino con el colesterol, la presión arterial e incluso la función cognitiva. Por eso insisto tanto en hablar de movimiento como un mensajero. Porque no es solo sudor, no es solo esfuerzo físico. Es un mensaje que el cuerpo interpreta como: estoy vivo, estoy usando energía, necesito tus recursos. Y eso reactiva mecanismos que, con la edad o el sedentarismo, tienden a apagarse. Y cuando hablamos de tercera edad, hay algo que no podemos ignorar: la pérdida de masa muscular. A partir de los 60 años, comenzamos a perder entre un 1% y un 3% de masa muscular cada año si no se interviene. Eso no solo afecta la fuerza física, sino también la forma en que el cuerpo procesa la glucosa. Los músculos son los principales consumidores de azúcar en sangre. Si perdemos músculo, perdemos también nuestra principal herramienta para mantener el azúcar bajo control. Por eso estos movimientos no solo sirven para el presente, sino que son una inversión en el futuro. Al mantener activos los músculos, aunque sea con ejercicios suaves, estamos preservando nuestra capacidad de metabolizar la glucosa, de mantenernos estables, de resistir enfermedades. Y esto, nuevamente, se traduce en autonomía. Porque una persona que tiene fuerza, que tiene equilibrio, que tiene energía, también tiene independencia. Puede caminar sola, preparar su comida, salir a ver amigos, tomar decisiones. Y eso es calidad de vida. Así que este mensaje va mucho más allá de los niveles de azúcar. Se trata de recuperar el protagonismo. De no esperar a que el cuerpo se descomponga para reaccionar. De actuar hoy, con lo que se tiene, desde donde se está. Porque mientras puedas mover un músculo, puedes mandar un mensaje de salud. Y ese mensaje, aunque parezca pequeño, puede resonar profundamente en cada célula de tu cuerpo. Y creo que ahí está el verdadero regalo de esta práctica. No se trata solo de números en una pantalla, sino de sensaciones reales en el cuerpo: ligereza, estabilidad, paz. Y esos son indicadores que muchas veces valen más que cualquier análisis. Porque te dicen cómo estás viviendo tu día, no solo cómo reacciona tu sangre. He visto cómo personas que vivían con miedo a cada comida, por temor a los picos de glucosa, comienzan a relajarse. Porque ya no ven la alimentación como una amenaza, sino como un proceso que pueden acompañar y regular. Y eso cambia todo. Comer deja de ser una carga y vuelve a ser un acto de vida. Y en ese proceso, el movimiento se convierte en el aliado perfecto. No exige, no castiga, no impone. Solo acompaña. Solo asiste al cuerpo en lo que ya sabe hacer, pero a veces necesita una pequeña ayuda para lograrlo. Y ese tipo de ayuda es precisamente lo que más agradece el cuerpo a esta edad: la ayuda amable, suave, constante. Aquella que no lo lleva al límite, sino que lo despierta con delicadeza. Hay un ejemplo que suelo dar en consulta. Imagina que tu metabolismo es como una estufa vieja. Si intentas encenderla con una explosión de fuego, puedes dañarla. Pero si le das pequeñas chispas constantes, todos los días a la misma hora, eventualmente vuelve a encenderse con fluidez. Así es el cuerpo después de los 60. Y lo más bonito es que cuando los pacientes lo comprueban por sí mismos, ya no necesitan motivación externa. Lo sienten. Notan cómo se regula su apetito, cómo duermen mejor, cómo se sienten más presentes. Y eso, más que cualquier sermón o advertencia, los convence de continuar. A veces hasta se convierten en promotores dentro de su comunidad. Le enseñan a sus vecinos, a sus hijos, a sus nietos. Porque entienden que esto no es solo para los mayores. Es para todos. Es una forma de vivir con más atención, con más respeto por el cuerpo. Y ahí es donde el impacto se vuelve colectivo. Porque una persona que se cuida también inspira. Y en muchos casos, rompe cadenas de enfermedad que han pasado de generación en generación. Y en el contexto de la diabetes, eso es fundamental. Porque es una condición que muchas veces viene acompañada de resignación familiar. Mi mamá tenía, mi abuela tenía, yo también tendré. Pero no. La genética no es un destino. Es una predisposición. Y los hábitos son los que determinan si esa predisposición se manifiesta o no. Así que enseñar este tipo de prácticas es también sembrar futuro. No solo para quien las hace hoy, sino para quienes lo observan y aprenden. Porque cuando un niño ve a su abuela moverse después de cenar, también aprende sin palabras que el cuerpo se honra con acciones. Y eso es medicina invisible. Una que no se receta, pero que transforma. Y qué hermoso cierre ese: honrar el cuerpo con acciones.
Porque muchas veces pensamos que cuidar la salud es algo frío, técnico, como si fuera solo una fórmula de laboratorio. Pero lo que hemos aprendido en todos estos años de medicina, y lo que nos enseñan nuestros pacientes cada día, es que la salud es también un acto de amor. Amor propio, amor al tiempo que aún nos queda, amor a quienes nos rodean. Y por eso, estos 2 minutos de movimiento no son solo una estrategia, son una forma de decir, todavía me importa mi bienestar. Y cuando ese mensaje se repite todos los días, el cuerpo lo escucha, lo integra y responde. Así que, para quienes están escuchando y quieren aplicar todo esto, aquí va un pequeño resumen para convertir esta conversación en acción. Primero, entiende que después de cada comida hay una ventana de oportunidad. Entre 15 y 30 minutos después de comer, tu glucosa empieza a subir. Ese es el mejor momento para intervenir. Segundo, elige uno de los 3 movimientos que te resulten más cómodos. Puede ser levantar los talones mientras estás de pie, marchar en una silla levantando las rodillas alternadamente, o hacer empujes suaves contra la pared. No necesitas hacer los 3. Con uno basta, si lo haces bien. Terceiro, intégralo a tu rotina. No lo pongas como una tarea nueva. Hazlo mientras esperas que se caliente el té, mientras te cepillas los dientes, mientras ves las noticias. Víncúlalo a algo que ya haces para que no lo olvides. Cuarto, sé constante. No importa si un día te olvidas, pero trata de hacerlo la mayoría del tiempo. El cuerpo aprende por repetición, no por perfección. Y quinto, observa cómo te sientes. No solo mires el azúcar. Mira tu energía, tu digestión, tu ánimo. Porque muchas veces, los primeros cambios no se ven en un papel, se sienten en la piel, en el aliento, en la ligereza del día. Para terminar, si tuvieras que dejarle a nuestros oyentes una sola frase que resuma todo lo que hablamos hoy, ¿cuál sería? Muévete con intención, especialmente después de comer. Porque a veces, los pasos más pequeños son los que te llevan más lejos. Y no podría estar más de acuerdo. Esa es la sabiduría que uno gana después de más de un siglo de vida y medicina. Y es un regalo poder compartirla. Así que, si este episodio te dejó aunque sea una idea útil, compártelo con alguien que amas. Porque envejecer con salud no es solo vivir más tiempo. Es vivir mejor, juntos. Y si te gustaría que hablemos de otro tema en los próximos episodios, como insomnio, digestión, presión arterial o cómo fortalecer los músculos después de los 70, déjanos tu sugerencia. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda, la salud no siempre se construye en grandes momentos. A veces se construye en los silencios entre comidas, en los pasos que nadie ve, en los 2 minutos que hoy podrían cambiarlo todo.